Bienvenidos a la materia de probabilidad y estadística. Continuamos con la etapa 2. El día de hoy vamos a ver medidas estadísticas, datos agrupados. Comenzamos con nuestro mapa mental, donde podemos ubicar las diferentes medidas estadísticas. Del lado izquierdo tenemos medidas de tendencia central y se dividen en datos no agrupados y datos agrupados. A su vez, ellos dan como resultado tres medidas: la moda, media aritmética y la mediana. Del lado derecho tenemos medidas de variación. Se divide también en datos no agrupados y datos agrupados. Y las medidas que podemos obtener sería rango, desviación media, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. La moda es fundamental en variables cualitativas. La media aritmética es la más importante para variables cuantitativas y la mediana tiene una singular importancia para variables cualitativas ordinales y en ciertas situaciones especiales de variables cuantitativas. En este video nos vamos a enfocar a los datos agrupados. Vamos a ver la diferencia entre datos agrupados y no agrupados, cómo los podemos distinguir. Si los datos no están en una tabla, hablaremos de datos no agrupados. Pero si los datos están ordenados en una tabla estadística, diremos que se encuentran agrupados. Vamos a comenzar con la moda para datos agrupados. Y esta de aquí sería la fórmula. Sería X es igual a LI más DA entre la sumatoria de DA más DP por la letra A. Vamos a ver qué significa cada una. La X viene siendo la moda, LI viene siendo límite inferior de la moda, DA es frecuencia modal menos la frecuencia anterior. El dP es frecuencia modal menos la frecuencia posterior y la A es amplitud de clase. Vamos a ver cómo se obtienen cada uno de ellos a través de la tabla. Por ejemplo, como estamos hablando de moda, simplemente hay que recordar que la moda es el que tiene la mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. En este caso, buscamos en la columna de la frecuencia y vemos que el que más se repite es la segunda celda, en este caso el 10. Entonces, ahí se ubica la moda. Ahora, límite inferior de la moda es LI. Entonces, LI, límite inferior de la moda, lo ubicamos en el intervalo donde se encuentra la moda. Si esa es la moda, el intervalo es el que está a la izquierda y su límite inferior sería 25. Entonces, LI lo ponemos aquí, 25. Ahora, el DA significa frecuencia modal menos frecuencia anterior. La frecuencia modal viene siendo el 10, que es la frecuencia de moda, el que más se repite, menos la frecuencia anterior sería el que está arriba, el 7. Entonces, DA es igual a 10 menos 7, que sería igual a 3. El DP, frecuencia modal menos frecuencia posterior, lo ubicamos igualmente. Frecuencia modal menos la frecuencia posterior es la casilla que sigue, en este caso el 5. dP es igual a 10 menos 5, que es igual a 5. Y la amplitud es igual a 5. La obtenemos simplemente viendo cualquier intervalo, por ejemplo el primero. 20 a 24 podemos distinguir que hay una amplitud de 5. Pasamos a hacer las operaciones correspondientes y simplemente colocamos los valores dentro de la fórmula. Y lo que hay que hacer primero es sumar la parte de abajo. 3 más 5 nos da un 8. Ahora 3 por 5 nos da un 15, entre el 8 nos da 1.875. Más el 25, este de aquí sería nuestro resultado. Como siempre, te invito a que compruebes estas operaciones en tu calculadora. Entonces, la moda de esta tabla, de este ejercicio, este problema, sería este de aquí.
26.875. Pasamos ahora con la media aritmética, y la media aritmética se obtiene con esta fórmula de aquí. Esta letra griega se llama sigma, es sigma mayúscula y representa una sumatoria o significa una sumatoria. La sumatoria de la f que multiplica la xy desde que la y vale 1 hasta que obtengamos el total de datos, hasta la n. Todo eso se divide entre la n, que es el total de datos. ¿Qué significa cada letra? X significa media aritmética, F es frecuencia absoluta de cada clase, XY marca de clase para cada intervalo y N es el número de datos. Entonces, la N viene siendo 50, este que está aquí, número total de datos. La XY es marca de clase, viene siendo esta columna, y la F viene siendo esta otra columna. ¿Cómo se tienen que multiplicar? F por XY, simplemente agregamos una columna, F por XY. Entonces, 22 por 7 nos da 154. Y hacemos lo mismo con el resto de las casillas. Ahora, como es una sumatoria, simplemente ya tenemos todos los resultados. La sumatoria sería 1810. Colocamos la sumatoria de f por xy, que nos dio 1810, entre 50, que viene siendo la n, y nos da 36.2. La media aritmética para este problema es 36.2. Por último, vamos a encontrar la mediana, y la mediana sería esta fórmula. Es LI más n entre 2 menos la FA entre la F mediana por la A. La X es la mediana, N total de datos, A amplitud de clase, LI límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, F mediana frecuencia del intervalo que contiene a la mediana y FA suma de las frecuencias anteriores al intervalo que contiene a la mediana. Vamos a verlo un poquito más despacio para que lo comprendas mejor. Primero que nada, estamos hablando de la mediana y podemos observar que tenemos 50 datos. Entonces, recordarás en videos anteriores que para obtener la mediana, simplemente escribimos los datos del 1 al 50, pero dividiendo la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha y escogiendo los números centrales. En este caso, el 50 es un número par, y como es un número par, tendríamos que dejar 24 números a la izquierda, 24 números a la derecha, y seleccionamos los dos números centrales, que son estos dos. Hacemos la sumatoria de esos dos, lo dividimos entre 2 y nos da 25.5. Ahora bien, el dato contenido en el 25.5, ese es la mediana. ¿Dónde encontramos el dato número 25.5? Muy fácil. Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y buscamos dónde está contenido el dato 25.5. Y lo podemos observar que está contenido aquí. Ahí tenemos el dato 31, quiere decir que ahí está contenido el dato 25. Aquí no, porque nada más llega hasta el 22. Todavía falta para llegar al 25. Pero en el 31 ya está contenido ahí adentro el dato 25.5. Entonces, LI dice límite inferior del intervalo que contiene la mediana. La mediana está aquí, en ese 31, y el intervalo es ese que está aquí. Entonces, el límite inferior del intervalo que contiene la mediana es 35. Colocamos LI que vale 35. F mediana dice frecuencia del intervalo que contiene la mediana. La frecuencia que contiene la mediana viene siendo 9. Entonces, F mediana es 9. La última sería FA, dice suma de las frecuencias anteriores al intervalo que contiene la mediana. Entonces, si aquí está la mediana, la suma de frecuencias anteriores viene siendo el 22. Entonces, FA vale 22. La N vale 50, ya lo tenemos aquí.
Y la amplitud del intervalo vale 5, que este es el intervalo del 2024, hay 5. Muy bien, pasamos ahora a hacer las operaciones correspondientes y observamos que simplemente sustituimos los valores dentro de la fórmula. 50 entre 2 te da 25, menos 22 te da un 3. Ahora, 3 por el 5 te da un 15, entre 9 te da 1.66, más el 35 te da 36.66. Y ese sería el resultado de la mediana. Hasta aquí sería todo de mi parte. Vamos a ver la frase del día de hoy que dice: eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Si te gustó el video, te invito a que le des like. Te agradezco por haberlo visto y comparte. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.